Buenas noches. Hoy hablaremos claramente con el secretario general de la Conferencia Episcopal, el vocero autorizado de la Iglesia en Colombia, Monseñor Juan Vicente Córdoba, quien además de presidente de la Comisión de Bioética, es licenciado en Filosofía, en Teología, en Historia y magíster en Ciencia Política. Habla de muchos temas y habla muy claramente. Así que, Monseñor, buenas noches, hablemos claramente. Buenas noches, Clara Elvira, qué gusto estar con ustedes aquí. Muchas gracias. Bueno, Monseñor, hay un tema neurálgico por estos días. La Corte Constitucional esta semana resolverá una tutela que apunta al asunto de la adopción de niños por parte de parejas del mismo sexo. Ayer, en una entrevista en El Tiempo, el presidente de la Corte Constitucional, el magistrado Juan Carlos Henao, dijo que en este tema hay que ser tolerantes y progresistas. ¿La oposición de la Iglesia es intolerancia y es tener una actitud retrógrada? Ante todo, primero, la Iglesia quiere, ama a los homosexuales porque son hijos de Dios, tienen dignidad, son hasta parte de nuestra Iglesia, son de nuestro rebaño, no tenemos nada contra ellos. Más aún, la Iglesia se opone a toda discriminación a ellos y a toda violencia con ellos, por esa parte que quede muy claro. Segundo, nosotros no podemos definir para 45 millones de colombianos un asunto por cuestión de progresismo o no progresismo. Esto es por valores y principios. Yo le pediría a la Corte que piense no tanto en lo que ellos piensan, 10, 8 personas, en sus ideas y sentimientos, que es importante y lo respetamos, pero que piensen en la cultura, valores, principios, religión de un pueblo. En este momento estoy autorizado por todos los cristianos evangélicos y por todos los católicos, por los judíos y por los musulmanes. O sea que estamos hablando aquí de un 99% de la sociedad colombiana. Yo los estoy representando. Le pediría yo a la Corte, piensen en no atropellar las costumbres, cultura y religión de un pueblo. Un argumento es el argumento de que la adopción es replicar lo que perdió el niño. Perdió un papá y una mamá biológicos, por X y Z razón no lo pueden tener. Entonces el gobierno y el Estado, que deben cuidar de sus ciudadanos, le hacen una réplica, una semejanza y le ponen otro papá y otra mamá, pero igual a lo que tuvo, parecido. Papá, mamá, hombre y mujer que lo concibieron y lo dieron a luz. Entonces no le pueden poner 2 hombres ni 2 mujeres, sino cuidar para que tenga lo mismo. Si al niño le preguntaran, ¿qué quiere usted? A los 2 meses él diría, un papá y una mamá. No le pueden preguntar a los 16 años porque ya quiere a esa pareja, ya le dieron de comer, ya lo llevaron a pasear, pero de pequeñito él quisiera eso. Entonces el argumento es pensar más en el niño, en el adoptando, que en los que adoptan, los adoptantes. No es para llenar vacíos afectivos, emocionales, muy respetables, de las parejas de homosexuales, sino para cuidar al niño, que es el que está faltándole una familia para ser educado. Es un argumento muy importante, pensar más en el niño que en las necesidades de los mayores. Entonces, desglosemos esa respuesta que realmente es la nuez de todo este debate. Usted ha planteado muchos temas y no quise interrumpirlo. Empecemos por el tema de la discriminación. ¿Por qué dice usted que la Iglesia no discrimina cuando realmente hay una minoría que quiere tener un derecho, que quiere gozar de un derecho para poder disfrutar de su diferencia, y ustedes dicen, no, esa minoría no tiene ese derecho? ¿No es una discriminación? No, no es discriminación por lo siguiente. Discriminar sería que no tengan los derechos a vivir juntos, a hacer su mercado juntos, a tener su casa juntos, inclusive lo que ya se les aprobó, a que tengan sus leyes que los favorezcan. Aquí el problema no son las parejas de homosexuales o heterosexuales. La prueba es que muchas veces a parejas heterosexuales no les conceden adopción, porque les faltan unos requisitos, porque la edad, por la salud, por lo económico, por las circunstancias psicológicas. Entonces no se discrimina ni a hetero ni a homosexuales, porque el punto focal y el objetivo de todas las intenciones en esto no son los mayores, sean hetero u homosexuales, sino los niños. Ahí es donde no hay que discriminar, pero a un niño obligarle a tener que la mamá se llame Carlos Alberto y que el papá se llame María Elena y que así vaya a su colegio, aunque yo los respeto profundamente, no podemos obligárselo. Eso sí es discriminar al niño, obligarle a tener papás y mamás del mismo sexo, pero porque se lo obligaron, él nunca pudo elegir. En cambio, lo otro no es discriminación, porque sea hetero o sea homosexual la pareja, a ambos se les van a poner iguales condiciones, tienen que cumplir ciertos requisitos. Y está el otro argumento, que es el psicológico. Aunque digan que no les hace daño, claro que hace daño. ¿Por qué? Porque un niño y una niña a los 12 años busca identidad de rol genital y sexual de género.
Y uno se identifica como hombre con su papá y la niña con la mamá. Pero si a mí me dicen que mi papá se llama María Elena y al fin yo no sé si es hombre o mujer, estoy hablando inconsciente y psicológicamente, como psicólogo lo puedo afirmar, esto es ciencia. Y yo al fin no sé qué soy, estoy en la edad de escoger sexo, rol sexual de identidad. Entonces voy a tener una trabazón de identidades que si bien con padre y madre ya es difícil y a veces no logran, y ahí viene la homosexualidad y el lesbianismo, claro, ¿qué tal? Eso le iba a decir, si realmente la homosexualidad se aprendiera de los padres, pues no habría homosexuales porque evidentemente los niños los engendran parejas heterosexuales, hombre-mujer, entonces el niño vive con sus padres, ¿por qué resulta homosexual? ¿De dónde lo aprendió? Psicológicamente esto es muy claro, científicamente, una dominación materna en donde el niño no puede ser él, sino que es una madre envolvente que domina y un padre débil que al niño no le da un identificatorio suficiente, un referente identificatorio que se llama en psicología. Entonces el niño dominado por la madre, una madre muy envoltoria, compulsiva, y una madre que le da un mensaje inconsciente, tú eres mío, 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 para llenar unos vacíos afectivos de ella, es una madre inmadura. Entonces, una madre inmadura suele casarse con un hombre débil, porque son los complementos. Ese hombre débil no es suficiente identificatorio para el niño no logra saltar la barrera a los 12, 13 años, y se queda con la identidad de la madre, identificado con ella, se llama la simbiosis en psicología. Monseñor, ¿y por qué hay familias que tienen 6 hermanos hombres, todos heterosexuales, y uno homosexual, si tienen la misma madre débil y el mismo padre? En psicología se estudia ese caso que usted nos acaba de poner, porque la madre inconscientemente puede escoger inconscientemente a un hijo que por circunstancias psicológicas de temperamento es el que más se adapta para llenar los vacíos afectivos de ella. Y a ese hijo lo escoge, sea el primero, el tercero, el quinto o el 10º. Y el padre también deja a ese hijo un poco. Son lo que se llama en psicología los chivos expiatorios de la psicología familiar. ¿Usted cree que la homosexualidad se elige? No, la sexualidad tiene 2 componentes. El componente hereditario de genes, que es mínimo, y el ambiente, padre, madre, circunstancias, violaciones de niños, abusos, en fin, todas estas cosas de niño, que las 2 cosas juntas dan. Una persona con poca carga hereditaria, el ambiente no lo logra, por más que lo abusen y todo, no es homosexual. Y otro, basta un abuso pequeñito, sencillo, pero ha tenido tal vez una carga u otros factores, o el temperamento, la debilidad emocional, la falta de seguridad personal, no le dejaron identificarse con su rol sexual. Es muy variado, muy complejo, no es tan fácil lo de la homosexualidad, definirlo con 1, 2, 3 razones. Es un conjunto muy complejo de variables que pueden terminar en que sea homosexual o no. ¿Usted cree, la Iglesia considera que la homosexualidad es un pecado? No, el que tiene tendencia homosexual no tiene la culpa, la tentación no es pecado, como el que tiene tendencia a la cleptomanía, como el que tiene la tendencia por su inmadurez a no ser fiel en el matrimonio, el hombre que anda con mujeres. Si es una cuestión psicológica grave, no es pecado, o habrá algo de pecado en cuanto el hombre tenga libertad. El pecado está donde hay libertad humana y hay conciencia. Cuando el problema es inconsciente y cuando el problema no le permite al hombre tener libertad efectiva, el pecado es proporcional a la libertad que tenga la persona. La tendencia no es pecado. El homosexual es hijo de Dios con dignidad igual a cualquier ser humano. No es enfermedad. El DSM-4, que es el referente científico de la psiquiatría en el mundo, nos ha dicho, que es el diagnóstico de estadísticas, que la homosexualidad no es pecado. ¿Cómo lo determina? Desorden psicosexual afectivo no patológico, neurótico, es decir, no es ni pecado ni es enfermedad, es un desorden, como es desorden la agresividad exagerada, como es desorden la infidelidad matrimonial de una persona que no es capaz de tener una pareja. Son desórdenes afectivos no graves, no patológicos. Patológicos son cuando ya hay esquizofrenia, cuando ya hay psicosis, que se llama en psicología. Usted hablaba en su primera respuesta de, bueno, lo que se trata es de replicar el esquema. Un hombre, una mujer que procrean un niño, luego lo abandonan y entonces lo que hay que hacer es conseguir el Estado le consigue lo más semejante. ¿Y qué pasa con esas personas que se casan, tienen hijos,
los empiezan a levantar y de pronto o descubren que son homosexuales o salen del closet, como se llama popularmente. ¿Hay que quitarle los hijos porque no son capaces de criar unos hijos cuando descubren que son homosexuales? No, de ninguna manera. Si ya es una pareja de hombre y mujer y descubre que uno de los dos es homosexual, tienen que llevar esto con una ayuda profesional lo mejor posible. Y los niños se han criado de todas maneras con padre y madre. Una cosa es que el padre o la madre tenga una tendencia, uno de los dos. Y si el padre, por ejemplo, decide irse a vivir con su novio. Entonces se va. Los niños quedan con la madre, ¿no es cierto? Quedan con la madre. Lo importante es que el niño tenga un referente identificatorio, sea el papá, el abuelito, el primo, el nuevo esposo de la mamá, el hermano mayor. Lo importante es que tenga, o la niña, si se va a la mamá, tenga una abuelita, una tía, un identificatorio, un referente. Cuando no existe, ese es el problema, y suficientemente fuerte. Esto se vehicula a través del afecto. Cuando hay relación de emoción y afecto y de cariño, es donde uno logra la identificación con el padre y la madre. Entonces, tendrá problemas el niño, depende de cómo se aborde, y como la madre que no es homosexual o el padre que no es homosexual canalice, y con las figuras de la familia le van a ayudar a tener una buena identificación. Entonces el problema no es que ya es seguro, por eso hay hijos de parejas homosexuales que puede que no tengan problema, porque logran hacerlo a través de otras figuras, pero en general están más expuestos por las circunstancias a tener dificultades psicológicas. Puede que no todos las tengan, pero están mucho más expuestos, como también cuando la pareja heterosexual no es madura, están también expuestos a tener problemas. El otro punto es una cosa que es una realidad, y es que hay personas solas que adoptan. La Iglesia no se ha opuesto a que una mujer sola decida adoptar un niño. ¿Qué pasa si esa mujer sola decide adoptar el niño? Pues no tiene figura paterna. Y ahora luego pensamos, ¿y qué pasa si esa mujer sola que adopta después consigue una novia y se va a vivir con ella? ¿Cuál es el problema para el niño? ¿Por qué se autoriza una adopción para una persona sola y no se puede aceptar para una persona que tiene una pareja? No es tan fácil que les acepten. Tiene que ser una persona muy madura, sola, madre o padre. Entonces hay requisitos psicológicos, emocionales y la configuración familiar. Si ella tiene referentes como es un papá, unos tíos, unos hermanos, que el niño va a tener bastante posibilidad de acceso a ellos, con toda esa configuración psicológica de esa familia le conceden la adopción. Si es una persona muy sola y una persona que se refugia en sí misma para llenar más sus vacíos y usar al niño para sus problemas afectivos, no le van a conceder. Y es muy difícil que le den a una sola persona la adopción. Se las conceden algunas. ¿Por qué? Porque esto no es por hétero, por homo, por monoparental, esto es porque llene los requisitos afectivos, emocionales y de formación del niño. Sí. Entonces, pensando en el niño. Hablando, porque termina uno entrando en casuística, usted dice, bueno, si esa persona, esa mujer sola, adopta y tiene un tío que es cercano a su familia, que es un abuelito. ¿Cierto? ¿Qué pasa si la pareja de lesbianas tiene también padre, ambas tienen padres que tienen figura masculina, que van a estar pendientes del niño? ¿Por qué no permitirle la adopción si van a tener esos tíos o esos padres que van a ayudarle al niño a adquirir esa figura masculina? Yo diría que en ese caso le facilitaría más, por supuesto, porque tiene una figura, un abuelito, un hermano mayor de la señora que va mucho a verlos, o un hermanito mayor, lo que sea. Pero no son las figuras parentales objetales primarias. Aquí lo que se necesita en psicología es que haya padre y madre, o quien sustituya al padre o la madre. Una mujer viuda le sustituye el nuevo esposo, el tío, se pasa a ser padre, y los niños inconscientemente eligen un padre y una madre. Pero acá, como el papá y la mamá están ahí y viven con ellos, y se llama Carlos y se llama Roberto, entonces el niño no va a entender que tiene dos papás y dos mamás, inconsciente y psicológicamente hablo. Entonces se le construye al niño internamente una dificultad identificatoria. Al fin, ¿quién es hombre? Al fin, ¿quién es mujer? Al fin, ¿quién es mi papá? Al fin, ¿quién es mi mamá? ¿Y yo qué soy? Eso es lo que no podemos exponer. Usted habla de los derechos de los niños, dice, es que hay que pensar, es en el adoptando, ¿cierto? En el adoptando, ese es el centro. ¿Y qué pasa con los niños abandonados, los niños de difícil adopción, los niños que están en la calle? ¿No es mejor un niño en un hogar con amor, de hombre a hombre, de mujer y mujer, que un niño en la calle, aguantando hambre, o en un orfanato, sin amor, sin atención? La Iglesia no prefiere, con ese infinito amor que nos enseñó Jesús, pues que se quieran así, que quieran al niño así. Por supuesto, uno dice, la disyuntiva no es o
con papá y mamá homosexuales o en la calle muertos de hambre solos. Pero hay. Los hay, pero esa no es la disyuntiva. La disyuntiva no es o que puedan robar las casas o con hambre por las calles. Esa no es la disyuntiva. La disyuntiva es con valores. Entonces, el ideal es que tengan papá y mamá, hombre y mujer, y que sean sus padres y que no sean recogidos y que no sean de terceras nupcias. El ideal es que sea el papá y mamá de todos los hermanitos y que constituyan un buen hogar. Eso se llama higiene mental y salud psicológica, ante el ideal. Pero no podemos poner el ideal en contraposición al no ideal de fruto de delitos o fruto de irresponsabilidad. Entonces, para solucionarlo, colocamos esta figura como el ideal. No, sigue el ideal vigente. Por supuesto que un niño tirado por la calle, que lo recoja alguien y le den de comer es muy bueno, pero no podemos elevarlo a ley. De ahora en adelante, todos los niños, entonces consíganse dos parejas, todos los ladrones consigan quién les dé de comer o dónde robar más fácil. No, porque el ideal tiene que mantenerse y los valores no valen porque solucionan un problema fortuito o pasajero, sino porque per se, objetiva y universalmente son valores. Y aquí hay otro problema, Clara Elvira, y es el problema jurídico. La Constitución de Colombia dice entre hombre y mujer, y la Corte debe cuidar la Constitución. Legisla el Congreso y el Senado. La Corte está legislando y además no cuidando la Constitución, sino cambiándola. Hay un problema muy serio jurídico. Fíjese que yo hasta ahora no he hablado de Dios. Mis razones son de ley natural, antropológicas y jurídicas. Es la ley de Colombia la que estamos pasando por encima y la que la misma Corte Constitucional que debe cuidarla no la está cuidando y la está cambiando. No les toca hacer eso. Entonces ellos deben cuidar la mayoría del pueblo colombiano. Yo pido que respeten al pueblo. Hubo en el tiempo una encuesta con el 82% a favor de que no se haga esta adopción. 87. El 82 que no haya matrimonios. Y el 72 que no haya aborto. Hay que respetar lo que el pueblo quiere, hay que respetar los principios y valores de un pueblo. Entonces, porque al niño hay que darle padre y madre, porque psicológicamente se necesita, porque jurídicamente se está atropellando, porque es el sentir del pueblo colombiano, porque es la antropología de base y la ley natural de un niño que tiene derecho a que le den papá y mamá y no se lo escojan a la fuerza. Por todas las razones, nosotros no por capricho, con todo el respeto a la ley y el respeto a todo el que piense distinto, por favor, y con humildad lo decimos, tenemos que ser voceros de unos valores y unos principios que no podemos permitir que se vayan pasando por unas minorías muy respetables, pero las minorías no siempre se pueden respetar por ser minorías. El valor no es la minoría, el valor es lo que hay detrás del valor en la minoría, pero no por ser minoría. Hablando del tema de las mayorías y las minorías, pues muchas veces se ha planteado en sociedades, por ejemplo, el tema de la pena de muerte y para violadores de niños, por ejemplo. Entonces, si la mayoría dice que hay que matar, si descubren a una persona violando a un niño, ¿la Iglesia estaría de acuerdo? O sea, las mayorías no siempre tienen la razón. No siempre. De hecho, la sociedad hace un pacto de que las mayorías están para validar y respetar a las minorías, ¿o no? Ni las minorías ni las mayorías deben ser las reinantes pruebas para decidir algo. ¿Qué debe ser? Los valores en sí y per se, valores objetivos universales. La vida es un valor objetivo universal. Eso no es porque la mayoría dijo que pena de muerte o la minoría dijo que pena de muerte. Pero cuando se unen las dos cosas, valores espirituales, por ejemplo el respeto a la vida en el aborto, y la mayoría de los colombianos dice, como católicos y cristianos y judíos y musulmanes, queremos que se nos respete la vida porque eso es parte inherente, forma parte de lo más íntimo de nuestro ser, de nuestros valores. Por favor, no nos atropellen ese valor absoluto, universal, per se objetivo, que es la vida. Entonces, ahí nosotros unimos la mayoría con el valor. Perdón, eso se vuelve una moñonaza. Eso es un valor impresionante porque es valores unidos a mayorías. Ahora, una mayoría que vote por la delincuencia, no. Una mayoría que vote por violar niños, no, porque el valor por el que la mayoría está votando no es un valor universal per sí, es un antivalor. Pero aquí se une un valor con mayorías. Entonces pedimos que respeten los valores de las mayorías. La minoría, por favor, respetada en todo. Es que aquí no se irrespeta
a la pareja, se irrespeta al niño. Al niño sí tenemos, la mayoría de estos, sean mayoría o minoría, a los niños hay que respetarlos, a los niños hay que darles lo mejor para su desarrollo integral. Y las parejas heterosexuales que maltratan a los niños, que tienen un tío que los viola, ¿no están afectando más a los niños que una pareja homosexual que les entrega amor, que lo desean tanto, que lo cuidan? Por supuesto, y muy mal hecho, y deploramos eso y no lo aceptamos. Pero por el error no podemos perder el valor. Porque la mayoría de los senadores tienen problemas de falta de honestidad, entonces no vale el Senado. No, el Senado vale, y los que son justos, honestos y rectos hacen gala y ponen la cara por los demás. Quiten a los deshonestos y pongan honestos. A esas parejas deshonestas que no crían bien a sus hijos y que violan a sus hijos y que no les dan con responsabilidad y ejemplo, pues en la iglesia se anula ese matrimonio, acábese eso. Para casar hay unas condiciones de madurez humana y espiritual, y respétese la institución, familia, padre y madre, que es la que nos hace crecer en el afecto, en el amor, en la espiritualidad y en la ternura, sanos y robustos para enfrentar la vida. Monseñor, hablemos de religión. Muy bien. ¿Qué diría Jesús en estas circunstancias? Si siempre nos enseñaron que atrajo a María Magdalena, que atrajo a un usurero como era Mateo, que los pecadores estaban siempre a su lado y decía: el que esté libre de pecado que tire la primera piedra. ¿Qué diría hoy Jesús viendo unas minorías que quieren un reconocimiento? ¿Diría que se queden allá porque son pecadores? ¿O usted qué cree que ocurriría? Jesús diría lo que le dijo a la pecadora después de que la ley decía que había que apedrearla. Que le tire la primera piedra el que no tenga pecado. Dejaron toda su piedrita y se fueron porque somos pecadores todos, comenzando por mí. Entonces, ¿qué diría Jesús? Oye, ¿no te han condenado? No, Señor, se fueron. Yo tampoco te condeno, pero vete y no peques más. Fíjese la claridad. Jesús habla con claridad y caridad. Claridad, la verdad, no peques más. Caridad, yo tampoco te condeno. Una madre y un padre deben formar a sus hijos, nosotros los pastores, con claridad y caridad. Los principios, los valores y la verdad, ternura, misericordia, bondad. Eso junto forma un todo formativo maravilloso, porque es con amor, no es discriminando, no es odiando. Jesús amaría en este momento, como nosotros como pastores acogemos, por favor, queridos hermanos y hermanas lesbianas homosexuales, nunca piensen que los discriminamos, que no los queremos. Ustedes forman parte de nuestro rebaño, como pastor les extiendo mis manos, los acojo y los queremos, y les pedimos perdón si algún pastor los ha discriminado o les ha mostrado una indiferencia. Sería el colmo, sería la contradicción con el Evangelio, que es amados los unos a los otros como yo os he amado. ¿Y quién puede decir que no tiene pecado? Todos lo tenemos, solo Jesús no. Los acogemos, pero una cosa es el amor y la ternura y acoger, y otra cosa es la claridad de los principios y la verdad. Muy bien.